Damas y caballeros, un grato saludo. Vamos a tocar un tema muy importante relacionado con la riqueza. ¿Por qué existe la riqueza? Vamos a enfocar de una manera, podemos decir de una manera sutil, de una manera astral y de una manera práctica, funcional. Para esto estábamos ante Mohini, magíster en economía, y quien les habla, también especialista en las ciencias védicas. Exactamente, ¿cuál es la definición de la riqueza? Buenas noches, encantada de estar con ustedes en esta oportunidad. La riqueza desde la economía se define como la posibilidad que tienen los países de tener una buena calidad de vida para su población, es decir, acceso entonces a los bienes y recursos de una manera generosa, de una manera amplia. Entonces se puede decir que es esa posibilidad de tener una vida con los servicios básicos, con los servicios de agua, de energía, pero además con la posibilidad de recrearse, con la posibilidad de tener salud, con la posibilidad de tener acceso a la educación. Todo eso hace parte de la riqueza de los países. Además, esa posibilidad que tienen los países de hacer entonces inversiones en infraestructura, en escuelas, en hospitales, para dar una buena calidad de vida a sus habitantes. Ese tema desde la teoría económica ha sido muy analizado. Y han habido muchos acercamientos desde el comercio internacional, cómo un país exportando puede ser entonces más rico que otros países, y además desde la posibilidad de tener entonces reservas internacionales en oro. Eso caracterizó mucho los imperios en diferentes épocas de la historia. Excelente. Cuando hablamos de los países, por ejemplo, podemos enfocar desde el punto de vista sutil astral. Muchos dicen que mientras más al norte un ser humano viaja, mientras viajamos más hacia el norte, puede obtener más riquezas. Entonces, mientras más al sur viajas, no. Entonces, un ejemplo así muy práctico. Cuando estuve visitando una ciudad de Bogotá hace mucho tiempo, me fijé que el norte de Bogotá, en este caso estamos enfocando un ejemplo con el país de Colombia, el norte de Bogotá tiene mucha opulencia, pero el sur no. Entonces yo dije, bueno, voy a otra ciudad de Colombia, por ejemplo, voy a Cali. Entonces fui al norte de Cali. El norte de Cali no tiene esa riqueza, sino el sur. ¡Wow! ¿Qué es esto? Son las leyes sutiles. Mira, algo tan sencillo, algo tan elemental, como cada país, a través de un punto cardinal, de un punto astral o astrológico, irradia, unos al occidente, otros al oriente, otros al norte, otros al sur. ¿Eso qué es? Son leyes sutiles. Entonces, para eso uno determina el país de nacimiento, por ejemplo, cuando nace un país. Y cuando nace un país, ahí uno determina exactamente dónde está la concentración, qué debo hacer, cómo debo aplicar la inteligencia financiera, cómo debo crear empresa al país, cómo puedo aportar, y también si el país tiene estación o no. Es decir, es todo un conjunto que se puede manejar, que se maneja de una manera funcional y práctica. Ahora, ¿qué nos puedes decir? Por ejemplo, los países del norte y los países del sur. Sri Govinda, mira, desde la ciencia económica, los grandes teóricos del desarrollo, de la riqueza, han planteado una serie de variables que son fundamentales para el desarrollo de los países. Digamos que desde 1980 hasta la fecha de hoy, ha habido un gran desarrollo en toda la teoría del desarrollo. Un gran nivel de profundidad se ha alcanzado en esta teoría, y los países dependen de unas variables fundamentales para ser ricos. Esas variables fundamentales son la educación,
el capital social que tenga el país, es decir, el nivel de avance que tenga la sociedad como un todo, y eso está entonces atravesado por el tema de costumbres, el tema de formas de hacer negocios, el tema de la interacción entre los individuos, pero además también es muy determinante el tema de la innovación, el tema de la investigación, además el tema de las instituciones, y recordemos que el tema de las instituciones se refiere al cumplimiento de las normas. Entonces todo eso conforma, digamos, los elementos que desde la teoría económica definen si un país es rico y por qué es rico. Pero digamos que en esta charla vamos a encontrar una serie de elementos que a veces la ciencia económica no incluye, que las ciencias occidentales no incluyen, como es el tema histórico, porque digamos que el tema de las fuerzas históricas no se le ha dado mucha relevancia en las teorías económicas, pero que vemos que está muy conectado con el análisis que hace Sri Govinda desde el tema sutil. Es decir, hay una serie de sellos energéticos, una serie de fuerzas astrales y universales que definen desde antes las dinámicas que se pueden generar o no en el país, cómo esas fuerzas energéticas pueden delimitar las posibilidades que tiene un país de crecer o no. Muy interesante, claro, porque fíjate, hay países que llevan 10, 20, 30, 40, 100 años, 200 años, se esfuerzan y no fluye. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Entonces, cuando uno enfoca, digamos, a través de la fuerza del universo, la fuerza de la naturaleza y la propia fuerza de la persona, ahí uno determina si un país tiene potencia económica o no. Entonces, cuando enfocamos de determinados países, por ejemplo, una clave, por ejemplo, tocando un tip de Feng Shui, Estados Unidos fue fundado un día jueves. ¿El jueves qué tiene que ver con la economía? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, que otro país fue fundado un día domingo o un sábado, que es un día de escasez, un día donde por más que se esfuerzan por años no fluye? Entonces, cuando uno analiza un país de esta manera, realista, astral y sutil, es un hecho que uno determina exactamente, esto está ocurriendo por esto. Pero hay muchas personas en el mundo que no ven eso. Y no ven y continúan y viven así. Nacen, crecen, se expanden, estudian y de ahí no pasan. Pero si uno desea mejorar en su país determinado, ¿no? Estamos de Alemania, de Francia, Japón, Estados Unidos, México, es estudiar, eso de cada país, esa fuerza que estamos enfocando ahora a nivel de lo que acabas de mencionar, de la innovación, del cambio, de la inversión, de la inteligencia, etcétera, etcétera. Pero también hay que entender que cada país tiene sus códigos, cada país tiene código sutil, código de la naturaleza, y cuando los seres humanos entienden, comprenden, estudian, es un hecho que cambian la historia de cada país. Muy interesante, Sri Govinda. Los grandes teóricos de la economía se han acercado a establecer entonces las estrategias, las políticas que deben implementar los gobiernos, tanto a nivel nacional como subnacional, los gobiernos del territorio, para promover la riqueza de los habitantes de la región. Pero entonces digamos que este complemento desde las ciencias sutiles puede ser una gran ayuda para aquellos gobernantes inquietos que le quieren apostar a grandes metas desde lo político y desde lo económico en sus regiones, y además precisamente para que desde individuos podamos tomar las mejores decisiones para llegar entonces a expandir nuestras fuerzas económicas de una forma ilimitada, porque el universo tiene, digamos, esas posibilidades que desde lo científico y desde lo académico pueden ser vistas como digamos, inalcanzables. Para lo sutil y para lo astral, los límites no existen, simplemente existen, digamos, derivaciones ancestrales de otras generaciones, pero para lo sutil y lo astral podemos rebasar todos esos limitantes siempre y cuando seamos conscientes y tengamos la información adecuada. Muy bien.
Te voy a poner algunos ejemplos muy prácticos, muy funcionales. Por ejemplo, en Latinoamérica, un país tan bonito como la Argentina, ¿por qué no tiene una elevación económica así muy exuberante, muy fluyente? Simple y sencillamente por el día de la fundación. Por eso, cuando le cambiaron la fecha de la fundación o de la libertad, digamos, entre comillas, de la India, muchos sabios, muchos doctos, muchos ilustrados utilizaron la ciencia de los Vedas para buscar una fecha, un día, un mes y un año para darle ese toque. También eso lo pueden investigar. Eso es algo muy, muy increíble. Entonces, ¿qué es lo que determina para que cada país tenga esa fuerza, esa economía, esa pujanza? La riqueza, pues entendemos que tiene diferentes ramificaciones, ¿verdad? Los alimentos, el oro, el petróleo, los bienes materiales, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las claves que cada país tiene. Claro, eso es muy importante, es porque uno coloca la huella o el sello. Entonces, eso es como la semilla. Según cómo está eso, se determina. Y lo más hermoso de todas estas ciencias védicas también que podemos aplicar, que se pueden buscar soluciones. Un ejemplo así rapidísimo, sé que les va a encantar. ¿Cuál es un ejemplo? Por ejemplo, un país fue fundado un día en luna oscura, es un sábado, y fue fundado a las 10 en la noche. ¡Wow! ¿Te imaginas toda esa oscuridad que se dio a ese punto? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo salir de eso? Simplemente determinar, por ejemplo, un ayuno voluntario los sábados para, digamos, erradicar esa fuerza astral de ese país. Y así, es muy interesante cuando uno estudia los continentes, los países, uno mira las fundaciones, es algo increíble. Es algo increíble cómo uno va determinando el porqué. De esta manera, este programa, toda esta información que estamos llevando es la combinación de enfoques científicos, enfoques místicos. Sri Govinda, de verdad que es apasionante todo este conocimiento porque puede ilustrar de verdad a los tomadores de decisiones de los países, de las regiones, para estar entonces más conectados con las fuerzas superiores que delimitan el futuro de alguna manera, de forma anticipada, y estar conectados con esas energías sutiles, con esas leyes cósmicas, puede llevar a optimizar nuestras decisiones y a conseguir lo mejor para los habitantes de cada región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias para todos y cada uno de ustedes. Nos conectamos en otro programa para todos ustedes. Namaste. Namaste, gracias por acompañarnos.